En nuestra charla de hoy empezaremos con el tercer libro de la Biblia, el tercer libro del Pentateuco, Levítico. Mi nombre es Luciano, bienvenido a Redes. El nombre de Levítico se debía a la versión griega de la Biblia. Levítico acerca de los levitas y va a hablar de los ritos, sacrificios y ordenanzas que Dios le había dado al pueblo. No todos los levitas eran sacerdotes. El término levita casi siempre se usaba para los laicos que trabajaban en el tabernáculo. De los levitas, los únicos que eran sacerdotes eran los descendientes de la familia de Aarón. Levítico es un libro casi todo legislativo. Solo narra 3 episodios importantes: la investidura de los sacerdotes, que lo podemos ver ahí, el pecado y el castigo de Nadab y Abiú, que también lo vemos, y el castigo del blasfemo. En este libro, Dios mismo es el que da las leyes. En este libro lo vamos a ver bastantes veces. Y ocurre mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, como nos dice uno de sus últimos versículos. Levítico presenta las leyes por las cuales el pueblo de Israel iba a mantener la comunión con Dios. Y esa santificación y esa comunión con Dios era importante porque Dios es santo. Santidad aquí significa apartarse del mal y dedicarse a Dios. El cristiano debe apartarse del mal y dedicarse a Dios. También las leyes dadas al pueblo le hablarían de su pecaminosidad, lo enfrentarían con su pecaminosidad, pero las leyes sacrificiales iban a demostrar la misericordia y la redención de Dios. El que Dios diera un listado de los sacrificios, lo que nos enseña también es que Dios mismo está dispuesto a enseñarte el camino por lo cual puedes llegar a la redención. Y el versículo clave de Levítico es: sed santos porque yo soy santo. Lo vemos ahí. Solo a través de sus mediadores, los sacerdotes, es que el pueblo podía presentarse ante Dios. Levítico nos habla de la santidad, pero también presenta la gracia y el camino al perdón. Veamos algunos detalles del libro de Levítico. El libro de Levítico es importante porque nos permite entender otros libros de la Biblia. Sin la información que Levítico nos da, no entenderíamos claramente el Antiguo Testamento. Es tan importante que sin él se nos haría difícil entender uno de los libros del Nuevo Testamento, como es el libro de los Hebreos. Segundo, podemos decir que el libro de Levítico nos habla de una religión o una religiosidad elevada. Debemos quitar los sacrificios y recordar el significado, el principio moral que guarda ese sacrificio o esa ley. Tenemos que destacar que en Levítico es que aparece por primera vez ese enunciado tan precioso como: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cada detalle en los sacrificios ilustra la perfección que eventualmente en el Nuevo Testamento se va a presentar en Jesucristo. Es pues el sacrificio el modo en aquel momento de que el hombre se acercaba a Dios. La idea de los sacrificios se presenta ya en el hombre primitivo. La vemos por primera vez en el capítulo 4, cuando vemos el sacrificio y la ofrenda de Caín y Abel. Es penoso que a través de los tiempos el hombre alejado de Dios fue degenerando la idea del sacrificio y la unieron a costumbres paganas e ideas corruptas. Veamos también algunas ideas relacionadas al sacrificio. El motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. La muerte de un animal inocente sustituye al oferente y cancela o quita el pecado. Si no hubiese los sacrificios, si Dios no hubiese dado de esa forma y solo hubiese dado la ley, no habría una forma de escapar del pecado. Así que el sacrificio nos habla de la misericordia divina. Así que la ley revela las exigencias de Dios por su santidad y la expiación a través del sacrificio nos manifiesta la gracia divina. La otra idea relacionada con los sacrificios es la consagración. El oferente tenía que poner las manos sobre el animal y se identificaba con él. Así que demostraba
que se rendía todo a Dios cuando se daba el animal del sacrificio. Se ve también la mayordomía y la administración de los bienes materiales, cuando el oferente tenía que sacrificar un animal de su propiedad, que le había costado tiempo y esfuerzo. De esta manera nos decía el oferente que todo le pertenecía a Dios, quien le había dado todo. Las ofrendas de paz nos dan también una idea de la gozosa comunión con Dios, porque en este caso se sentaba el oferente con los sacerdotes a disfrutar de una cena sagrada con el material parcial de la ofrenda. Y finalmente debemos decir que en todos estos actos sacrificiales se presenta la adoración a Dios. El hecho de que el oferente sacrifique principalmente lo que envuelve es la adoración. No podemos negar que eventualmente, mientras pasa el tiempo, y lo vemos en algunos de los salmos de David, el hombre recuerda más lo que tenía que hacer sacrificial y no recuerda tanto su simbología. Pero debemos saber, sin lugar a dudas, que Dios lo que oye principalmente es la simbología, el corazón entregado, el sacrificio del adorador, la adoración clara hacia Dios de la persona que es redimida. Y así en nuestras próximas charlas veremos poco a poco, aunque en conjunto, las leyes de las cuales el Levítico nos habla. Si te gustó o te interesa, te invito a que le des like, a que te suscribas, a que los compartas con tus amigos, a que hagas cualquier otro comentario. Nos vemos.